Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña en la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien. Estrenando cambios de look. Ese es mi... Estrenando cambio de look. Sí, me dio un Eh, día la wea. Melena. ¿Ah? Estás con melena. Claro, sí. Me hice esto en inglés el bob, pero es un long bob, porque el bob es como hasta la pera. Y aquí me llega como hasta los hombros. Así que sí, era eso o raparme a lo Britney. Esas eran mis dos opciones y decidí no raparme a lo Britney porque siento que no me vería bien rapar. Esa fue la única razón. Te verías bien, rapaz. Yo creo que no. No, es que siento que hay que tener como una como figura de cráneo muy Sí. específica para que te veas bien rapado. Y además Y yo, rapado, ni siquiera como. Porque, por ejemplo, los hombres acostumbramos más a que se nos caiga el pelo. Y hay algunos pelados que se nota que es por rapado y otros por alopecia. sí, no. No, y yo tengo mucho pelo, a mí me crece muy rápido el pelo, entonces ya estaba como muy... Y no me lo cortaba hace caleta, entonces fue como ya, sí, es momento, momento. Y ahí fui dando una señora que me cortara. Y hablando de lo mismo, diferencias culturales. ¿Cuánto sale un corte de pelo en las Europas? No sé cómo será en otras partes, pero por ejemplo acá está la gran opción de hablar con la gente como de escuelas de peluquería Ah, ya, como es que y como en ellos todos te lados. suelen cortar gratis. Ya. No fue mi caso. José, por ejemplo, las veces que se ha cortado el pelo acá fue donde una niña que está como en escuela de peluquería y es muy chistoso porque se demoran años, porque cada vez que como que te hacen algo, pasa como el profesor a ver que esté bien hecho. Bacán, pero se demora como 3 horas, un Sí, corte de po. pelo normal. Lo que yo me hice, a ver, tengo que abrir el conversor de moneda porque se me anda olvidando. Bajó. Eh, lo que yo me hice me salió 47.500 bella. Sin lavado de pelo y sin styling, como el corte. No, brigio. Terrible. Brigio. Terrible. Sí, no, y te encargo, No. teñirse acá, o sea, ni cagando, yo nunca fue una opción. Yo, de hecho, si es que José no aprendía cómo ayudarme con las raíces, yo iba a volver a mi color natural antes de venirme para acá, porque yo no iba, no, 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 no. O sea, acá un retoque de raíces, solo la raíz, no el resto del pelo y toda la chaya, te puede salir 300 lucas, estáis mal de la cabeza, no. Entonces, es bastante caro. En general, los servicios son súper caros. Oh, brigio. Uñas, pelo, depilación, como esas cosas son súper caras. O sea, yo le escribo a ella, a mi amiga Ariok de Chillán, que es la que ella me empezó a hacer, la que me enseñó básicamente que es importante hacerse las uñas. Porque yo antes no me hacía las uñas y el tema es que yo me las muerdo, entonces tengo la cagada en las manos básicamente. Y la que fue la que solucionó eso. Yo le decía, como acá te forráis. Porque, o sea, una manicure simple, sin colores, sin diseño, gel, acrílico, nada de eso, 50 lucas. 50 lucas. Así que sí, si usted tiene pensado venir a las Europas a hacerse tratamiento estético, no es lo mejor acá. No. No, Venga. venga, venga. Eso, vaya de chilito, bien, bien arregladito y arregladito. O sea, obviamente quizás hay algún lugar donde lo hagan, pero yo no he visto. De hecho, yo busqué harto porque la idea de cortarme el pelo empezó como hace 2 semanas, un poco más, y busqué, y nada por debajo de las 320 coronas, porque donde yo estoy no se usa el euro, se usan coronas, y nada por debajo de eso. Y yo así como, Pucha la cuestión. "Ta la wea". Así que eso. Pero Viva Chile. el de a Chile. Yo ya dije, lo primero que voy a hacer, cuando mi primera parada cuando yo vaya a Chile es ir a ver a la Javi, mi peluquera, la persona que me lleva haciendo el pelo desde hace 8 años. Wow. Siempre.
Así que, ¿por qué no? Mi primera parada obligatoria, eso. Después todo lo demás. Sí, yo también me corté el pelo, pero se nota menos. Como en relación a tu melena. Así que estamos los dos con corte de pelo nuevo en este capítulo 20 ya de la olla. ¡Wow! Y cerramos con el 20 con la cuenta pública. Hicimos un capítulo antes de la cuenta pública, analizando un poco todo lo que era el último año de gobierno y un poco cómo su discurso se iba a posiblemente dirigir. Le achuntamos bastante un poco al tono que esperábamos de Gabriel Boric, pero ahora ya un poco más centrado. Bárbara, en términos generales, después vamos a ir un poco punto por punto de las cosas más polémicas o de las cosas más llamativas, en realidad, de la cuenta pública, pero en general, ¿qué te pareció la última cuenta pública de Gabriel Boric como presidente en este periodo? Porque en este programa creemos que lo más posible es que Boric es probable que salga. Sí, si no en 4 años más, va a ser más adelante. Es demasiado joven como para cerrar esa posibilidad. A mí me gustó la cuenta pública. Yo debo decir que soy fan de cómo se hizo. Estoy muy agradecida de que no durara más de 3 horas. No duró mucho menos tampoco, pero no duró más de 3 horas. La proyección era Y 4. eso es harto decir, así que muchas gracias. Me gustó de nuevo también que, como yo dije, yo soy muy fan de admitir cuando alguien se equivocó, de reconocer los errores, y por lo mismo el hecho de que él mismo haya dicho que las cosas no salieron como proyectaban al inicio del gobierno, para mí ya es un más, porque es re fácil fingir demencia, que es algo que se hace harto en política. Se finge demencia, yo nunca dije eso, yo nunca hice eso, esto nunca pasó, y siento que eso es algo que en este gobierno no ha pasado. Y si es que ha pasado, por favor, alguien escríbamelo porque yo se me pasó del radar. Eh, Creo que estuvo bien el tono. El tono fue de un recuento más que de como una presentación de cosas. Y obviamente, porque es la última cuenta pública, el presidente deja la moneda en marzo. Entre medio va a tener por lo menos 5 días en los que no va a estar cuando nazca su hija. Su hija todavía no nace. Entonces, como que ni es difícil venir a decir, sí, oye, mira, voy a hacer todas estas cosas cuando queda tan poco tiempo. Como que al final siento que ahí hubo un poco de realismo que quizás faltó al principio. Y el recuento que se dio fue un buen recuento. Fue un recuento justamente de las cosas que se pudieron hacer. Eh, Vi por ahí algunas verificaciones de datos que igual me dejaron marcando ocupado, pero, en fin, ciertas cifras, ciertas cosas, pero, en fin, eh, sí, siento que fue positivo dentro de todo. Obviamente hubo un par de shows entre medio, hubo ahí un candidato presidencial que fue a marcar asistencia nomás y se fue, porque dejemos de fingir que esa cuestión fue protesta. El loco fue a marcar asistencia y se mandó a cambiar. O sea, porque Y, sale, y estoy hablando de además, esto. eso. Como además es cuando termina la cuenta pública, están todos hablando. Sí, y sale a decir que él puede desmentir todo lo que dijo el presidente. Estamos a 7 de junio, han pasado por lo tanto ya casi una semana desde la cuenta pública y todavía no vemos ningún desmentido. Así que, ya pues, apure. Como si, sí, pues si vaya a prometer cosas, hazla. Tuvimos ahí el show también de las diputadas con la bandera israelí y el pañuelo pro vida, que de por sí es un chiste, no solo por las posturas que uno, no, ni siquiera decir las posturas que uno puede tener, porque las cosas son como son, no solo por lo que está pasando en Palestina, no solo por los niños asesinados por el ejército israelí de la bandera que ellas estaban alzando, sino porque en Israel el aborto es legal, con causales, pero es legal, y ellas se oponen a que el aborto sea incluso con causales aquí, o sea, aquí en Chile.
Entonces también es como un poquito una hipocresía media rara, como y un show muy pobre, como en general, insisto, la utilería en el Congreso a mí me llena, no me da. Pero en sí, yo encuentro muy buena cuenta pública, muy buen manejo del presidente en esta ocasión. Se destaca la presencia de Michelle Bachelet, la única expresidenta que estuvo. Todos sabemos que hay uno que no pudo estar porque Hay dos. falleció. Dos que, ¿Ah? dos que estaban fallecidos. Sí. Pero me refiero así como de los recientes, que nosotros, por Sí. ejemplo, podamos decir, No, estamos vivos. Lago no fue, Fer no fue, en fin. Yo creo que estuvo dentro de todo bien y me quedo con hartos de los anuncios y hartos de los avances. Eso. ¿Tú qué opinas? me gustó también, me gustó. La capacidad discursiva de Boric siempre es destacable. Creo que además la forma que fue como estructurada la cuenta pública y además sobre todo con este concepto de seguridad, que ha sido como Ujú. el gran debate, por lo menos de los últimos años, que es el concepto de la seguridad y cómo mostrar y tirar la pelota para su lado en el sentido de que la seguridad no es solo más carabinero dentro de las calles, no es más fuerza policial, no son más cárceles, sino que también es una seguridad social, es una seguridad comunitaria, una seguridad medioambiental, que si tú tienes todos esos puntos también era una sociedad segura. Entonces creo que ese fue una buena forma de mensaje, además de después de haber como estos otros que siempre hay, que se enmarcan en el concepto de la democracia. Y también como, aunque esto es como más para nosotros, en ese sentido, más que como para el país, que es el inicio, que es efectivamente un inicio con guiños al estallido social, algo que se había perdido bastante en el concepto de la política. Y creo que todos estuvieron de acuerdo porque en el sentido que no fue lo que generó más polémica del discurso. Que efectivamente un poco, porque se nos olvida que el estallido social ganó el framing del estallido delictual y que lo nombró, esta idea del estallido delictual ganó un poco ese framing de la vergüenza de hablar del octubrismo. Pero era una sociedad descontenta. Una sociedad descontenta, una sociedad molesta, que terminó colapsando por los problemas que había en nuestra sociedad. En temas de salud, en temas previsionales, en temas de transporte, de costo de la vida, que era en ese momento un país con un sueldo mínimo de 360.000 pesos. Entonces, como era un país distinto, efectivamente. Eh, que con el tiempo la desinformación y el rumbo que se fueron dando las cosas se fue perdiendo, pero en sí es una nueva forma de poder contar lo que era el estallido social. Entonces creo que ahí es un buen inicio del discurso para hablarle efectivamente a esta gente que confió en él en un contexto muy fuerte, a pesar de nuevo, que estuvo la pandemia entre medio, seguían esa pequeñita estela del estallido social que lo llevó un poco ahí al poder. Así que me gustó también esa parte. Y después, por supuesto, como las conclusiones que se sacan, como los destacados, efectivamente, con un poco lo que conversamos el capítulo pasado, que gracias a Michelle Bachelet, gracias a Sebastián Piñera, gracias a nuestra gestión, como supo abarcar todos estos procesos, sumándose sus batallas, destacándose sus batallas y dándole crédito al resto respecto a otras. Entonces creo que es un buen recuento. Ya la semana pasada hablamos un poco de lo más llamativo, que era efectivamente como la reforma previsional, el aumento del sueldo mínimo, las 40 horas, el trabajo del metro que ahora va a llegar al aeropuerto. Entonces como en general por ese lado era bien de recuento. Por supuesto, hay algunas cosas que se fueron perdiendo por ahí. Por ejemplo, el tema de la ciencia siempre se anuncia, pero después no sale en los grandes medios de comunicación. Lo mismo
con ciencia, con medio ambiente, con agricultura, con minería, por ejemplo, que Todos eh, esos temas que al final terminan siendo secundarios, como por ejemplo, yo me sorprendió mi propia como exclusión de los temas, porque yo vi la cuenta sí. pública entera y resulta que me enteré por Twitter lo de los animales, lo de Ah, sí, de los los cementerios. y yo quedé así como, ¿cuándo lo dijo? Y lo dijo, efectivamente. Pero claro, yo misma estaba tan programada para escuchar las cosas que tenían que ver con seguridad, con salud, con economía, con mujer, que no me percaté. Y fue como, oh, pucha. Eso, por ejemplo, yo son de estos secretos que nosotros guardamos en el podcast, pero por ejemplo yo trabajo en minería. Contra mi voluntad prácticamente, pero eh, No lo echen, por favor. no, no me echen por favor, empresa multinacional, pero es un espacio donde puta, le presto más atención porque ahora voy cachando. No es que me va a dar más pega, no me va a dar, pero voy cachando. Entonces como cada tiene uno su galería, pero uno de los puntos más llamativos, y aquí es un tema que te involucra bastante, que es el tema internacional. El cierre del discurso fue un espacio bastante llamativo en general, que generó bastante polémica, incluso creo que a nivel internacional. No sé qué tan cierto es esto de la llamada de Marcos Rubio. Es cierto, Eh, pero también la respuesta del presidente es cien por sí, ciento acertada, porque bueno, si usted no supo o supo a media, o por ejemplo lo que le pasó a mi pueblo, José, que me decía como, ¿y qué es Marco Rubio ahora? Porque todos sabemos, como los que hemos estado pendientes de Estados Unidos, sabemos que Marco Rubio, o sea, fue hasta candidato en su momento, republicano, insoportable. Pero, ¿qué es Marco Rubio en este instante? Marco Rubio en este instante es secretario de Estado de los Estados Unidos. Y después de todos estos anuncios, y en verdad no solo de estos anuncios, sino de lo que ya el presidente ha venido haciendo respecto a Israel, y bueno, en la cuenta pública anuncian justamente como de que no cortamos relaciones, pero sí nos unimos, por ejemplo, al bloqueo que le tiene España de armas, si no me equivoco, y también se está trabajando justamente en no necesitar comprarle cosas a Israel. O sea, no dijo cortamos relaciones con Israel, pero dijo estamos haciendo todo lo posible para cortar relaciones con Israel. O más que eso, dejar de depender relaciones económicas, por así decirlo, un trade. son como estas sanciones como de bloqueos, más que nada Claro. como... Hay que recordar además que Chile es un país que se sumó a la demanda de Sudáfrica, como somos de los países que más se han pronunciado al respecto, hemos salido en harto medio internacional por lo mismo, entonces es algo que se sabe. La cosa es que Marco Rubio, presuntamente aquí dicen que quería conversar con Gabriel Boric de forma telefónica para hablar de estas cosas, porque igual, a ver, también pongámonos serios, como que se está diciendo que Estados Unidos nos quiere quitar la visa waiver y otras cosas en función de nuestra reacción a Israel. Mi gente, eso es mentira. Como, o sea, Estados Unidos ya está haciendo estas cosas no solo con Chile, con muchos otros países, las deportaciones, lo que está pasando en las universidades, es una excusa. Chile en ese sentido sería una especie de chivo expiatorio, pero la verdad es que Estados Unidos ya está haciendo esto. Las visa waivers se están rechazando hace bastante rato, de hecho es algo que se ha comentado en redes sociales, mucha gente que la solicita, se la rechazan por nada, se la cancelan al final, entonces que vengamos a decir que es porque lo que dijo Gabriel Boric en la cuenta pública es bastante excusa. El tema es que quiere hablar con Gabriel Boric y Gabriel Boric le dice que no, y no contesta. Y cuando a él le consultan al respecto, en Tolerancia Cero, el otro día en una entrevista, él dice que los cancilleres hablan con los cancilleres y los presidentes hablan con los presidentes. Punto. ¿Y sabéis qué? Sí, sí. Y ahí yo me acuerdo, esto se le leía a alguien en Twitter, que es que muchas veces a uno se le olvida como un poco lo que era Boric
diputado, Boric candidato. Y es como, esta persona que dijo esta respuesta es la misma que se sacó el test de drogas de la nada en la mitad de un debate y se lo restregó en la cara de su contrincante. Siento que es esa actitud y la banco. Porque sabéis que es verdad, como por más que seamos un país más chico y todo lo que queráis, o sea, el presidente es el presidente y el presidente habla con el presidente. Si Donald Trump quiere hablar con el presidente, que hablen. Pero no lo llamó, a ver, no le hizo un desaire a Donald Trump, que francamente yo lo bancaría si lo hubiera hecho. Pero no le hizo un desaire al presidente. Dijo que no iba a hablar con el secretario de Estado, que además es Marco Rubio, como que, como perdón, o sea, no. Entonces, claro, el tema internacional, yo estuve todo el rato tomando nota ahí porque mi examen todavía no es, quedan un par de días para mi examen, entonces yo así como, hable más lento, presidente, tratando de tomar nota. Pero claro, lo internacional, no solo Israel, también Ucrania, y en general lo internacional, creo que ahí es un punto muy alto este gobierno. Y de nuevo, es difícil dimensionar la importancia de lo internacional, porque tú dices, mañana tengo que trabajar igual. O sea, que el presidente se lleve bien con inserte tal líder mundial, como en qué me afecta a mí, si mañana igual como me tengo que ir en metro a la pega, ¿cachai? Pero la verdad es que después a la larga sí importa, a nivel económico, los tratados, todas esas cosas. Entonces, sí, sí, sí. Pero eso fue lo que pasó con Estados Unidos. Que yo encuentro que todo lo que está pasando con Estados Unidos en este momento es tan chistoso. La pelea Trump-Elon, pero eso ya es otra cosa. Así, si no hubiera, no estaría un proceso eleccionario, creo que hablaríamos de eso. No, Es que está bueno. eh, lo encuentro chistoso, pero bueno. Pero igual, en este sentido, Boric además se coloca en la posición que siempre ha estado él. Que es un poco algo que se le juzga a la izquierda más que nada, a la derecha se le aplaude, extrañamente. Que es efectivamente todo esto de esta primera lista que señaló de condenas. Condenas a la dictadura en Venezuela, condenas a, a los presos en Nicaragua, a condenas a lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Ucrania, el Medio Oriente. Puta, le faltó India y Pakistán, pero es porque él no le pregunta a la derecha. Oh, no. Ahora, y eso igual, algo que a mí me llamó la atención de la cuenta pública es que se confirmó algo que dijimos la semana pasada, que es que la oposición en verdad es una oposición súper dañina, en el sentido de que no es constructiva, no, y no, a mí me cuesta pensar que a la oposición le interesa el país, si soy 100% honesta, como que siento que lo que les interesa es ganar y es decir, yo lo hago mejor y toda la cuestión. Pero me sorprendió escuchar a una persona, de entre toda la oposición decir algo decente y fue justamente en torno a lo internacional, que fue Diego Chalper, que se le pregunta, esto fue en la transmisión de CNN, le preguntaron qué onda y que él encontraba que el presidente estaba en muy buen camino cuando se trataba de lo internacional, porque el presidente no solo es crítico de Israel, sino que también es crítico de lo que hace Hamas, pero también es crítico de Venezuela, de Nicaragua, entonces que él encuentra que habla de consecuencia, pero no le gustó nada más. Y tú decís, pero ¿cómo nada más? Bueno, como te están diciendo, por ejemplo, lo de las listas de espera, que eso es una mejora, ¿cachai? Como tangible. No, ni lo mencionan, no es suficiente. Que es lo Y es que. como, Y creo que aquí es donde también lo que uno siempre como critica a los medios de comunicación y a mí me satura, creo que me satura un poco. Que es que, de nuevo, y creo, no sé si será del oficialismo, o sea, habrá poco oficialista, pero salen todos los hueones de Chile Vamos, de Republicano, de la democracia cristiana, de Amarillo, hablando, y yo no vi ningún oficialista. Y los oficialistas eran los ministros. Y era como, oye, como sal a defender al hueón, po. Salgan también a decir grande a mi presidente. Lo vi poco, poco y prácticamente nada. mira, no sé si en esta ocasión habrá sido por un tema de agenda mediática,
Pero habiendo trabajado en medios también y teniendo que contactar como diputados, senadores, el oficialismo siempre es el más A difícil eso voy. cuando son oposición y cuando son oficialismo. O sea, y yo entiendo la desconfianza con el medio tradicional y toda la shaya. Obvio que sí, pero es que donde tú no vas a estar va a haber alguien de derecha. O sea, es una cosa muy fácil. Cuando tú haces como la lista de gente que tú quieres tener en un programa, por ejemplo, y pones ya, no sé, a dos oficialistas, no voy a decir nombres porque, dos oficialistas presidentes de partidos. Pero si ninguno de los dos puede, entonces ya te saltaría la oposición. Y los contactas, y me pasó una vez que, hola, ¿cómo estás? Periodista de tal parte, oye, ¿cómo queremos que, como en una entrevista? Ay, ¿para hablar de qué? Y esto fue en pleno caso convenios, auge. Entonces es como, yo pensé que me estaban weando, pero... Y le digo, no, para hablar del caso. Ah, no, es que no va a hablar de eso. Yo en ese programa terminé con un diputado de la UDI, porque ellos les escribes y te dicen que sí al tiro. Sí, pues sí, sí, Y sí. además, no solo te dicen que sí, son simpáticos. Son súper simpáticos. Yo es algo que siempre voy a decir, es impresionante lo simpáticos que son la gente de la oposición. Tremendo, Sus ¿no? periodistas, ellos mismos, o sea, la oposición de la derecha tradicional, RN, UDI. Republicano no tanto, y con el Partido Nacional Unitario nunca me ha tocado lidiar. Pero es impresionante. Entonces, obvio, vos habláis más con ellos. Y esto pasa, que tú prendes la tele y todas las cuñas son de un lado. Sí, po. También veis muy solo a los ministros, ¿cachai? O sea, a mí me da rabia ver a los ministros defendiéndose solo. Porque es como, puta, se supone que son parte de coaliciones para algo. Sí, así que tirando orejas yo para los diputados, para los senadores, sobre todo, que aparecen bien poco. Yo creo que a esta altura tenéis que salir. Como si bien tenéis tus redes sociales y ahí salís hablando y todo, tenéis que salir en la tele. Tenéis que salir en la tele, tenéis que salir en la radio. Puta, tenéis que Y salir además fue una incluso cuenta en otros pública, tipos de medios. y fue una cuenta pública exitosa Sí, po. también, como basta, no, no fue una cuenta pública, o sea, y sí, siempre va a haber gente que no es que viven en el mundo de Bill y Pap, pero no te muestran en qué parte las cifras son mentiras. Yo estoy esperando. ¿Dónde? Porque también salió Evelyn Matei a decir lo mismo, que el país estaba más pobre, que no sé qué. Las cifras, ¿dónde están? Porque el presidente dio cifras y las cifras están chequeadas. O sea, ya, pongámonos serio, no es tirar las cosas al voleo. La verdad es que fue una cuenta pública exitosa, estuvo decente, estuvo bien y además sí se hicieron anuncios y yo ya me voy a ir pasando un poquito para ese lado porque yo voy a iniciar mi teoría conspirativa, así como yo creo que Taylor Swift lee mis notas del celular y escribe canciones. Yo creo que Gabriel Boric escuchó este podcast. Y si usted escuchó el capítulo anterior, sabe perfectamente por qué lo digo. Y es porque aquí el Ariel dijo que le había faltado algo dentro de este gobierno y toda la chaya. ¿Y qué pasó al día después de nuestro capítulo? Gabriel Boric lo anuncia. Absolutamente. Yo le dije tibio. Le dije tibio por temas de manejo. Lo voy a subir a TikTok hoy día. Ese extracto. ¿Qué es el cierre de Punta Peuco? El cierre de Punta Peuco, bueno, transformación de Punta Peuco a un penal común y corriente, más que cierre como tal. Eso, Eh, porque no se va a cerrar. También, para que no digan, no, eh, no se va a cerrar, no sí, desinforme. No se va a cerrar. Pero es muy importante, es un paso gigantesco que en Punta Peuco ya no solo vayan a estar estos presos VIP, sino que vayan a estar también otros presos. Y además porque en Chile efectivamente hay una crisis carcelaria, sí, o sea, las cárceles están en situaciones infrahumanas, justamente porque muchas están sobrepobladas, y ahí hay una cárcel perfectamente funcional, con espacio. Oye, no, yo encuentro que está 10 de 10. Y además también me dio mucha risa porque salió la diputada Camila Flores
a decir que esto era básicamente inhumano, que al presidente tanto que habla de los derechos humanos y esto va en contra, no sé qué. Y alguien, y bueno, yo insisto, Crónicamente Online y además habla a punta de cultura pop, pero está como esta escena de Mean Girls, de la original, la del 2003-2004, que Regina le dice a Katie que es muy bonita. Y Katie le dice gracias y Regina le dice, ¿estás de acuerdo entonces? ¿Crees que eres muy bonita? Y es como esta idea de juego de palabras. Y alguien citó como lo de Camila Flores con el GIF de Regina y pone, entonces ¿estás de acuerdo? Las cárceles en Chile no cumplen con estándares de derechos humanos. Eso, toda esa vuelta larga para decir eso. Entonces creo que fue un anuncio muy importante porque además también anduvo desequilibrando una candidata presidencial. Y un congreso entero. Ya un congreso entero. Pero es que a mí me preocupa más lo que diga la candidata presidencial, porque el congreso es algo que sabemos, la candidata anda buscando votos. Y ahí donde, bueno, respecto al cierre de Punta Peuco, espectacular. Que hay que ser consecuente también con lo que uno... tengo que estar de acuerdo conmigo mismo también. Creo que algo que faltaba efectivamente es una... como escuchándolo, cuando bueno, grabamos el capítulo en la mañana, el día siguiente fue la cuenta pública, y algo que cuando escuché lo del cierre de Punta Peuco también dije, porque me acuerdo que señalaba que son medidas que se toman en gobiernos que están como en contra, por así decirlo, de estos proyectos, y lo hacen para ganar votos, para poder desviar un poco la atención respecto a movimientos mediáticos. Entonces, como solamente en un gobierno de derecha se puede hacer la punta. Pero también puede ser en el último año de gobierno, porque no tienes nada que perder. Como tienes una bala, como para Pero decir, no tengo como nada que perder como en general. guardando las proporciones, es lo del matrimonio igualitario con Chicos, Piñera. es para mí el Es mejor ejemplo. eso, es eso, es esta cuestión de, ¿sabéis qué? Porque Piñera además ya lo habían dejado solo sus propios partidarios hace rato, y dijo, ¿sabéis qué? Yo voy a meter esta cuestión total, si no sale, ya no es culpa mía, y si sale, la Gano yo. entonces, esto, yo encuentro que es como eso, y además me parece, yo aquí voy a ser ingenua, porque obviamente hay gente que dice no, que es algo acelerado, que es justamente por cumplir, ¿cachai? Que es una cuestión que se va a revertir, todo lo que queráis, puede ser, pero yo voy a ser ingenua esta vez, voy a creer. Y yo quiero creer que esta es una fórmula que se estudió, que esta es una fórmula que se estudió porque efectivamente desde siempre fue una promesa del progresismo acabar con Portapeuco. Y sí, no lo cierra, lo transforma, le da como un propósito distinto, sí. Pero yo siento que es una fórmula estudiada, quiero creer, por cómo está presentado, ¿cachai? Y bacán. Y lo bacán es que si esto sale y el gobierno que sigue lo deshace, porque de hecho una de las primeras cosas que Belín Matei dijo fue que van a ver si es que lo hacen y además que no costaría nada revertirlo. Al final, no sé si eso le juega a favor tampoco. Le juega súper en Entonces, contra. Yo creo que... y- entonces este fue la movida matrimonio igualitario. Gabriel Boric dijo, ¿sabes qué? ¿Y a mí qué chucha? Y lo ingresó. ¿Por convicción? Sí, por supuesto. Obvio que es una convicción también del sector, sí, pero también tiene un componente de no me lo pueden echar para atrás ahora. Y si me lo echan para atrás, ya es culpa de ella. Quedan ellos mal, porque yo ya lo ingresé. y además como un poco lo que conversábamos en esa parte del programa la semana pasada, que efectivamente el tema de la violación a los derechos humanos es como el gran contra de la dictadura, y siempre lo va a ser. Como siempre está el milagro económico y todas esas mentiras que se posicionan para defender la dictadura. Pero no son pobres abuelitos. Y creo que solamente el mundo político lo ve así, y un porcentaje muy bajo de la población, porque incluso es como esta idea de decir como sí, hubo violación a los derechos humanos y todo, pero había que salvarnos del cáncer marxista. Y ahí donde está la excusa, lo de las muertes inevitables y ese discurso de mierda. Pero en este sentido, la población va a pesar este punto. Y creo que
Boric en este sentido solo gana con esto, como gana popularidad, no desvía la atención. Creo que la derecha es la que generó esto en el sentido de buscar defenderlo y después como que empezaron a sacar cuña y los medios, sabemos cómo son, y empiezan a agarrar y preguntarle a todos los huevones respecto a esto porque empiezan a agarrar este framing. Y ahí es donde te doy el paso porque lo hablamos antes del programa, que era efectivamente las posiciones de los candidatos presidenciales. Porque se le preguntó a Sena Echeverry, ministra vocera de gobierno subrogante, sobre las posturas de Evelyn Matei, de que dijo que esta cuestión no iba a costar nada hacerla. Nada hacerla. Entonces, aquí Sena Echeverry señaló que Evelyn Matei estaba del lado equivocado de los derechos humanos. Y se le No preguntó, digo una mentira. ni dijo ninguna mentira, por supuesto, y se le preguntó a su jefe de campaña con una situación bastante... a mí me sorprendió. A mí me sorprendió para A mal. mí me dio rabia, Sí. me dio rabia. Yo debo decir que hace mucho rato yo me vivo enojando por política, no voy a decir como no hace mucho rato, no. Mentira, yo veo un titular que parte con Johannes Kaiser y ya me enojo. Pero con Evelyn Matei, este nivel de enojo hace mucho rato. Yo creo que usted ya, no, ya sabe de lo que estamos hablando, pero en caso de que no, es justamente lo que decía Ariel, le preguntan ahí al vocero, bueno, no solo es vocero, él es como jefe de Él es campaña de Evelyn. jefe de campaña, Paulsen. Al jefe de campaña de Matei le preguntan a Diego Paulsen lo que opina de esta situación, como de que haya hablado la vocera, no sé qué. Y mientras él da una respuesta, que la da después de la de Evelyn Matei, pero igual él parte dando su respuesta, que es que se preocupe de solucionar los temas que hoy aquejan a la gente. Una respuesta Bien que yo política. considero muy bien políticamente correcta, ¿cachai? O sea, también yo la encuentro como mira la perso, pero ya, ¿cachai? Como es la esperable. Pero Erin Matei sacó lo más profundo de su personalidad, del que tiene que ver esa hueva Marta, o cuando salió corriendo, o todas esas cosas, se para, enfrente, como se entromete entre su jefe de campaña y el micrófono, y dice, yo le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez. Ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal. La imagen, si usted puede y no ha visto la imagen, búsquela, porque es muy chistosa. Porque obviamente su barra brava, que son esta misma gente que en uno de sus TikTok aparecen con pelucas rubias, fingiendo que son minions, aplauden y ¡uh! Patético. Y mientras tanto está Diego Porcel con una cara de, ah, como esta sonrisita como me incómoda, así como... ¿Y sabéis qué? A mí me pasa que siento que la candidata está insegura y la candidata ya está con susto. Porque cada vez que la candidata se pone así de errática es por algo. Porque esto es feo, se ve feo, se ve... Me cargo usar esta palabra porque no suena tan como de vieja cuica meme, pero es ordinario, es Me leíste como... la mente. Yo lo iba a decir así como si no lo dices tú, lo voy a decir yo. Y además designaste 11 voceros, 11, bueno, voceros. Tenía a tu jefe de campaña al lado, que claramente es más mesurado que tú. Y sí, te aplaude la galería, obvio que sí, pero así como a ellos les encanta decir que Boric hace las cosas para su público objetivo, esto también fue para el público objetivo de Evelyn Matei, fue para su votante, fue para la gente que ya vota por ella. Porque la gente que vota por Kaiser no le compra, seamos honestos, no le compra. Y la gente que vota por Kast no le importa. Y la gente que no vota por ninguno de los dos, esa derecha, yo lo hablaba con José el otro día, como, qué pena ser un votante de derecha en este momento moderado, por así decirlo, porque no tenéis candidato. O sea, es como si nosotros tuviéramos solo, yo sé, güey, vamos con el profe Artés y todo, pero es como si nuestros únicos candidatos fueran Artés Y Jadwe. y Jadwe. ¿Ah? Y Jadwe. Y Jadwe. Y esos fueran nuestros candidatos.
dentro de la izquierda. Yo, francamente, votaría deprimida, pero deprimida, así. ¿Por cuál votáis y por qué específicamente? ¿Cachai? Como... Y eso me pasa, yo veo la derecha y es como, Evelyn Matei se... Básicamente, si no le gustan mis ideas, tengo otras, porque va cambiando sus ideas en cuanto a quién le va ganando en las encuestas, básicamente. Kaiser es Kaiser y Cast es Cast. O sea, si eres un votante de derecha, si eres ese votante de Evópoli, pero Evópoli de verdad, el votante de Briones, por ejemplo, ¿por quién votáis? O sea, votáis por la Evelyn, claramente, pero como, ¿con qué convicción, cachai? O sea, también es una persona que... Entonces, bueno, y resulta que pasa esto y esto abrió otra polémica, porque resulta que sale la ministra Orellana. Y a esto voy con que al final está como el oficialismo en los ministros defendiéndose. Sale la ministra Orellana, Y como paréntesis, mientras lo buscáis, lo tengo. nadie la llamó. No, pero le Sí, preguntaron. sí, Y no, fue, sí, sí. Pero, no, ¿por qué? fue porque, pero el tema es que al final el diputado oficialista Sí. está tan inalcanzable, weón, que tenía, ya, en fin. Y ella va y tira una frase que yo de nuevo, Antonia Cósmica, yo, nada que decir, nada que decir. Va y dice que a la candidata cuando le tocan el pinochetismo se desequilibra. Y después dice, bueno, la vocera tiene que vocerear, como esa es su misión, porque eso es lo otro. ¿Cómo mandáis a callar a la vocera? Es como, literalmente su pega, como eso mismo que, porque ya, sí, Evelyn Matei la manda a dedicarse a la ciencia, pero Diego Paulsen dice que se dedica a las cosas que aquejan a los chilenos. La pega de la ministra vocera, comunicar, vocerear, no podéis mandar a hacer a callar a la ministra al momento que la mandáis a trabajar, como que no tiene sentido, ¿cachai? Y después sale la UDI y le dicen a la ministra Orellana de una forma cero machista, guachita no se meta, que la guachita no se meta en peleas de perro grande. A mí todo esto en general, como del... Es tan ordinario, es que no hay otra palabra, es ordinario, es patético, o sea, efectivamente hay cosas muy importantes. Hay grandes anuncios que yo creo que merecen ser celebrados, como pero ya, si es que tanto te preocupa que nos enfoquemos en las otras cosas, enfoquémonos en las otras cosas, perfecto. Nos enfocamos en las cosas haciendo callar ministros, pónganse serio. Ya empezamos también con la conspiranoia de que hay páginas de Twitter financiadas por la CGGO o por las Express, no me acuerdo por cuál de las dos, para hablar mal de Evelyn Matei. Y es como, yo conozco a harta gente que tiene cuentas de esas y lo hacen gratis. Como que de nuevo ya empezamos en la conspiranoia de que alguien te está pagando. Aquí estamos Como que esta hablando gente los mal. trabaja. ¿Ah? Estamos hablando mal de Evelyn Matei y no nos pagan nada. Ojalá. Nadie nos ha pagado. Ojalá nos paguen. Yo sigo esperando que me paguen del De estallido. Yo estallido. fui a marchar y nadie me pagó nada. Oye, yo todo los 8M salía a marchar cuerpo pintado, nunca recibí ni una mísera luca. Terrible. Entonces, no sé, a mí me dio igual mucha paja que la cuenta pública estuvo buena. La oposición exitosamente desvió la conversación de la cuenta pública a otras cosas y el oficialismo no hizo lo suficiente por mantener el foco. Y ahí da rabia. Eso, creo que un poco lo que conversábamos hace un rato, que es que efectivamente los diputados oficialistas, como que aquí se ven un poco los quiebres como de esto, como para mí los socialistas, el PPD,
Como en estos casos no son oficialistas, votan por el oficialismo, pero no son oficialistas, porque no es su presidente y no nunca lo han visto así. Y el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen poco espacio en los medios, no les gusta hablar, eh, como que se cerran muchos que efectivamente puedes tener el impacto en redes sociales, pero son malos para la vocería, son malos para, por ejemplo, como si bien no hay muchos espacios, por así decirlo, distintos, pero teniendo como el Ciudadano, podcast como el nuestro, por ejemplo, el presidente fue a turno, ¿cachai? Así como el programa de Copano. Para allá no van Presidente, tanto. venga para acá mejor. ¿Cachai? Entonces, que son espacios que el oficialismo no ocupa. Se cierran en su TikTok propio, en su reel propio, subiendo fotos del presidente, pero de ahí a más, poco es el impacto. Respecto a lo de Evelyn Matei, es todo lo mal que está en política. No, es todo lo mal que está en política. Creo que eso no es sano. Creo que si Evelyn Matei termina siendo presidenta, esas cosas le van a pesar. Un poco me acuerdo cuando hablábamos del estallido social, que esto de mandar a comprar flores, que levántense más temprano, que vayan a hacer vida social al CEFAM, son cosas que molestan a la gente. Como si bien Evelyn Matei se destaca por ir de frente y no callarse las cosas, es diferente ser, en este caso, maleducado, como mandar a callar a alguien, a decir como eso ministra. Efectivamente, como creo que es el framing que se tiene que empezar a utilizar, más que y que algo que use el oficialismo para criticarse a ellos mismos. No es suficiente. Más que no es así. Es decir, este país no es el que nos están pintando. Porque las cifras están, lo decís tú. Pero al mismo tiempo puede decir como, ya no es suficiente. Como sigue habiendo inmigración ilegal. Sigue habiendo filas de espera, que era un poco lo que pasó también con el aborto. Es decir, como sigue habiendo listas de espera. Y gigantes. Y la gente sigue, como los hospitales sabemos que no son de la mejor calidad y hay que seguir avanzando en eso. Y los derechos laborales hay que seguir profundizando. Y la seguridad se tiene que seguir profundizando. Y tiene que haber más carabineros. Y tiene que haber mejores cárceles. Súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Como efectivamente no estamos en el oasis, no estamos en el primer mundo. Y estamos lejos de estar en el primer mundo. Muy lejos, muy, muy lejos. Pero en ese sentido es diferente al decir que no se ha avanzado ni una weá, que el país que nos pitan es otra cosa. No, creo que es un país efectivamente con muchas necesidades, muchas necesidades, pero creo que se tiene que tomar este discurso de hay que seguir avanzando, Ujú. más que un poco ir al choque. Y para cerrar, creo que a pesar de que de nuevo no tiene ningún peso electoral, creo que es una señal de lo que dices tú, que es lo que pasó con Amarillos. No sé si cachaste lo que pasó con Amarillos. Que Amarillos va a apoyar a Evelyn Matei. Para Eh, sorpresa de para nadie. sorpresa de nadie. Pero al mismo tiempo, aunque tengáis esto moderado, ya tengáis a los moderados, considerémoslo moderado. Por ejemplo, que se fueron los grandes rostros de la DC. Mariana Elwin dijo como, no voy a apoyar a Evelyn Matei. Y se salió de Amarillos. Debe haber muchos casos así. De decir Burgos como también, lo Burgo. mismo, Real de Ar, si no me equivoco. Pero al final, a mí lo que me pasa es que yo lo veo y es como, punto uno, bacán, bacán se dio cuenta, el meme así del monito, sí se dio cuenta, pero te diste cuenta recién, como, Sí, no, Amarillos siempre estuvo ¿cachai? O sea, ya, lo mismo pues, también. demócrata. Y también son gente, porque además son gente, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, lo digo como un adjetivo descriptivo, son gente vieja, ¿cachai? Como no son niños, no son cabros universitarios que se metieron a militar porque engañados pa' Chillán y que se dieron cuenta, porque por ejemplo yo me acuerdo cuando salió esa primerísima carta firmada por Amarillos, que no eran amarillos todavía como partido, eran... ¿Ah? Movimiento Amarillos por Chile, creo que era. Sí, fue una de las primeras webs que sacaron. Me acuerdo de haber leído la carta
que había muchas firmas, gente que yo había escuchado en la U y todo, y de haber leído en Twitter gente joven de nuestra edad por ahí diciendo como oye, yo firmé, como, pero no sabía que iba para allá la cosa, ¿cachai? Estas personas no son eso. Burgos no es eso. Soledad Alvear no es eso, Mariana Elwin no es eso. Son políticos de carrera, son gente que lleva viviendo la política desde, chiques, muchos años. Entonces, que se hayan dado cuenta ahora porque se le dio el apoyo formal a Evelyn Matei, ya, po, igual, ponte serio. Sí, no, sí. Sí, es un punto de esta conversación de ya, como ponte como moderado, veámoslo como moderado. Eso, tu opción es Evelyn Matei. Tu opción es Evelyn Matei. Como los ex DC, los discos de la DC, por ejemplo, amarillos. Me ha tocado un par de veces en foros de conversación que me ha tocado que se colicera, no, que hay que buscar el centro. Y que el centro, y el centro, y que el centro. Como que esa fue su origen. Tanto de amarillos como demócratas, de decir como, no, nosotros somos el centro, porque el centro aquí y el centro allá. Y nunca lo han sido, nunca se han posicionado ahí. Y nunca han posicionado un discurso para ganarse el centro, no. Y al final terminaste cediendo. Por supuesto van a ser 4 votos más que va a ganar Evelyn Matei, pues sigue como movimiento en lo más posible que sea para poder sumar algunos escañitos ahí en la papeleta, porque ni siquiera va a llegar al Congreso, pues, es para estar en la papeleta para la Cámara de Diputados y ya está. Creo que se tiene otro espacio. Y bueno, Bárbara, con respecto al poquito tiempo que nos queda de programa, lo más posible que la otra semana ya lo conversemos más en detalle. Pero, por ejemplo, otro apoyo que se sumó, y con esto nos vamos al otro tema que teníamos, es que la democracia cristiana va a apoyar a Carolina Toa. No va a apoyar a Vinter y a Jara cuando sé que gana uno de los dos. Y al mismo tiempo comenzó, creo que ya comenzó con todo las primarias, porque ya se están pegando, ya hay harto debate, están con mucha disposición a debatir, porque ya está programado otros debates más, pero estuvieron en la Universidad de Santiago hablando sobre educación, estuvieron en un foro en La Tercera hablando sobre diferentes temas, estuvieron en Radio ADN también conversando con el primer debate, etcétera, 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 que de más se me va alguno por ahí que han tenido los últimos días, pero han debatido harto, han conversado harto. Sí, y está bueno, ya empezamos con los golpes, que yo encuentro que está bien, porque hay que diferenciarse también, pues esa es como un poco la idea, pero a mí sí me preocupa que esto no solo viene de la DC, también viene de gente de dentro de las campañas, por ejemplo, Landerreche, Sí, Oscar Landerreche, que esta cuestión como de sí, si gana Toa, estamos todos con Toa, pero si Toa no gana la primaria, entonces no, pues. A ver, así no funcionan las primarias. La gracia de una primaria es que es un proyecto en común y el que gana lo va a liderar, pero el resto va a estar. Así funciona. Si usted cree que la mejor candidata para enfrentar a la derecha es Carolina Toa, vote por Carolina Toa. Hágale campaña a Carolina Toa. Hágale campaña, porque la campaña está súper mala. Si hay alguien del equipo de Toa que nos esté escuchando, la campaña está súper mala, mi gente. Como con razón Jara igual va en ascenso, porque, uff, no solo tiene que ver con el carisma de la candidata, sino que tiene que ver con la campaña en sí. Entonces, como que también al final termina dando desconfianza. Vamos a llegar a una primera vuelta igual de fragmentados que si no hubiéramos ido en una primaria. Porque resulta que el equipo de gente que adhiere a una candidata está diciendo, no, que si gana mi candidata sí, pero es que si no, no. No, pues ya póngase serio también. y además creo que yo voy a ser más direccionado, que es con el equipo de Carolina Toa. Como Sí. yo no lo he visto con Ah, Vinter. no. Yo pensé Bueno, que estaba siendo lo ya, suficientemente clara. No, sí, es con el equipo de todas. Porque el equipo de Vinter no lo ha hecho y el equipo de Jara menos. Soy yo de la idea también como, de nuevo, tratar de influir en los votos eh, con esta idea de, no, es que esta persona es la que mejor puede enfrentar a la derecha. Si esa es tu razón para votar por un candidato,
la raja, vota por tu candidato, nadie te va a decir lo contrario. Pero no te enojes también cuando otras personas te dicen que van a votar por tu candidato o cuando te dicen que esa no puede ser la única razón para votar por un candidato, ¿cachai? Como ya basta, basta. Y siento que en general es el equipo de Toa el que ha estado más hostil, en particular con Janet Jara. No vamos a decir que Janet Jara no ha estado también hostil para ese lado. Sí, efectivamente, la cantidad de veces que ha hablado de su Kimmich, por ejemplo, en relación a Carolina Toa, por supuesto. Pero también aquí hay harto de ese discurso anticomunista. Y no sé si nos sirve de algo, la verdad, sobre todo cuando si nos vamos a poner a comparar entre las dos candidatas que fueron ministras, cuál tuvo una mejor gestión, no es la del PPD. Bueno, igual la tenía más difícil. La tenía Como. más difícil, pero si vamos a hacer la comparación, que les encanta hacerla también, hagámosla. Entonces, no sé, a mí me parece perfecto que ya empiecen las rencillas, que ya empiece a darse cuenta como aquí y aquí somos distintos. Porque al final eso es lo que siento yo que tiene que definir esta cuestión. El tema es que siento que se está perdiendo, y esto sí es palo para todos los candidatos, incluyendo a Jaime Mulet, que esta cuestión de que siento que ninguno está cachando que harta gente tiene que ir a votar a la primaria para que sea una primaria exitosa. Y acá todos le están hablando a su propia galería. Empiezan a hablar para afuera, porque otras personas tienen que ir a votar. Porque si otras personas no van a votar, el resultado al final va a ser el partido más cuadrado. Y si va a ganar el partido más cuadrado, ya sabemos quién va a ganar la primaria. Y Entonces, ojo, ¿cachai? Eso me pasa a mí. Siento que eso sí que los debates han estado bastante buenos. Me dio mucha risa, que no sé si tú lo viste, que bueno, en el debate de la USACH hubo ahí como su buen intercambio entre Jara y Toa, por supuesto, y el equipo Vinter, que yo insisto, creo que es el único equipo que usa bien las redes sociales, siendo súper honesta. Hizo como que pegó las dos cosas y después al final como a Vinter hablando de que al final él puede ser el candidato que da unidad porque la otra buena peleando. Y ¿sabes qué? Tiene su lado bueno y su lado bueno, es su lado malo, como su lado malo es que tú puedes decir como, claro, que quizás estáis siendo irrelevante en el debate, ¿cachai? Pero el lado bueno es que le salió buena. Sí, es que eso, igual tú. Winter está, de nuevo, está observando. Sí, Está observando estos espacios discursivos porque, de nuevo, tanto como Matei como en general, como que la política se está llevando para allá. Así como, como sí. peleemos. Más que Winter, que es como, sí, la respuesta polite, como una respuesta correcta. Pero más allá de eso, poco y nada. Sí, pero yo creo que está bien. También hay hartas polémicas. Está la polémica de que el equipo para la franja de Toa va a ser la misma productora que estuvo detrás de la franja del rechazo, que yo encuentro que eso fue meterse un gol gratis. Pero gratis, bueno, o sea, Habiendo tanto audiovisual sin pega. habiendo tanto audiovisual sin pega. Yo conozco harto, como, pídame números, yo se los doy. Así, Sí, señor audiovisuales. progresistas, cabros, todos. Sí. Entonces, claro, como sí, efectivamente los equipos como creativos buenos de la izquierda, sí, los tienen el Frente Amplio y el PC, sorry, es verdad. Pero teníais que recurrir a los que hicieron la campaña del rechazo. Yo entiendo que son una agencia y que se venden, pero es un precedente, ¿cachai? Y si ya había gente que estaba como, no quiero votar por Carolina Toa por lo que dijo de Israel, ¿cachai? Y toda la chaya, que de nuevo te tiraste gente encima por nada. Y ahora esto es como otro gol. ¿Quién está viendo esa campaña? Es que a mí lo que me pasa con esto, que a mí, sí, ya bien, como su rol en el gobierno y todo, pero de repente se nos olvida qué es la concertación.
creo que es una concertacionista de tomo y lomo. No es laguista, como es la heredera del lago. Es PPD, Es ni siquiera es PPD. PS, es PPD. Entonces el PPD es un partido efectivamente es de centro izquierda, pero más centro que izquierda, pues. Es Entonces, un partido que ya no debería existir, yo voy a seguir sí, diciendo. por Ese partido supuesto. Sí. cumplió su ciclo cuando los otros partidos dejaron de ser ilegales. Entonces, como la posición misma de efectivamente, como de más tenéis gente que estaba por el rechazo. Como el PPD ha sido siempre muy cercano a la democracia cristiana. Se vio en las elecciones de convencionales constituyentes, donde no se plegaron efectivamente a esta gran coalición que tuvo esto. Entonces, como siempre se buscaron separar. Ahora que Boric lo incluyó en el gobierno y participaron, ahora recién se empezaron a plegar, pero siempre ha sido efectivamente con una protección al sistema actual que tenemos. Y la Y DC siempre ha sido bien traidora, para que andemos con cosas. Michelle Bachelet puede perdonar, pero yo no. Eh, y aparte, a mí ahí algo me pasa con el apoyo de la DC a toda la primaria. Me pasan dos cosas. Una, que igual me da risa, porque es como, señores, ustedes no están en la primaria, por lo tanto ustedes no pueden votar, eso su mismo. militancia no puede votar. Entonces están llamando a votar a quién, si ya casi nadie vota DC, como también, y no vale que, de nuevo, que los concejales, que la cuestión, porque nadie vota por el partido en concejales, tú votas por la persona, entonces que tengas hartos concejales DC no dice mucho. Pero aparte, me pasa otra cosa, que es como ya, pierde Carolina toda la primaria. Y la gana, el escenario más imposible, la gana Jaime Mulet. Y la DC no va a apoyar a nadie que no sea Carolina Toa. Ya, mejor no. La gana Janet Jara. La DC no quiere apoyar al Partido Comunista. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? O la DC se echa para atrás y efectivamente apoya al ganador de la primaria, lo que sería lo decente, lo que a mí me hace pensar que siguen siendo muy de centro, pero tirando hacia la izquierda, o se van a quedar callados con lo que yo voy a asumir que apoyan a Evelyn Matei. Y si ese es el caso, yo el poco respeto que le tengo a la democracia cristiana se va a la basura, porque ¿cómo vaya a apoyar a Evelyn Matei? Yo encuentro que ahí la alternativa y que va a ser que también un papelón van a tirar candidato. También. Bueno, alguien salió diciendo que quieren levantar a Landerreche. A Y es Landerreche, a como, Frey. mírala. eh, Como, a mí me encanta la palabra que voy a usar, la uso para todo. Mira la wea indecente. O sea, yo lo encuentro indecente. ¿Qué vaya a hacer? Porque por último, Yasna era una candidata, era una buena candidata. Como para qué andamos con cosas. Yasna sabía hacer campaña, sabe hablar, se hizo unas chalas con Sichel en cada debate que pudo. Pero imagínate llegar a un weón como Landerreche. es que, Como Frey. es que Como Frey. el problema es que la DC tenía su candidato. Tenía su candidato, era Alberto Undurraga, que se aprobó y todo. Obviamente después la terminó cagando y se terminaron enojando y ahora se suma un apoyo de Toa que es como a la bandera, por así decirlo, un mes al aire. Eh, porque como decís tú, los militantes no pueden votar para que la gente entienda, así como, ¿por qué no pueden votar si usted persona independiente puede ir a votar? Pero efectivamente, cuando se inscribe en la primaria, se inscriben los partidos. Los Ujú. partidos es como colocan su nombre abajo de cada candidato. Entonces el Partido Socialista colocó el nombre abajo de TOA, el PPD, Acción Humanista, por ejemplo, colocó su nombre abajo de Janet Jara y así sucesivamente. Aquí la DC no colocó el nombre debajo de ninguno. Amarillos, por ejemplo, o demócratas, si alguien querido participar, que no creo. ¿Qué otro partido me falta así como... El partido de la gente, ponte, ¿cachai? Como que quisieran poner su nombre. En este caso no pueden votar, porque son paramilitantes de partido de las personas inscritas en la primaria e independientes.
Y antes de cerrar el programa, también está esta información. Si usted está habilitado para sufragar, por ejemplo, el Partido Ecologista Verde y todo esto es como partidos que están como medio sueltos, ustedes pueden ser en consultaserver.cl, consulta.selver.cl, pueden revisar si es que están habilitados para sufragar y si que son vocales de mesa para las próximas elecciones primarias del 29 de junio, que ya no queda nada. Se vienen las elecciones, también se viene la franja televisiva, que ya se sorteó el orden, el tiempo, van a ser 15 minutos diarios, 7 en la mañana, 7 en la tarde, para ver todo este proceso eleccionario ¿Cuándo previo. empieza? Ajá. Creo que empieza mañana, creo que empieza el 8 si es que la memoria no me falla. A ver si es que lo puedes ahí confirmar. Sigue hablando. Yo. Entonces, en ese sentido, como van a tener ahí su posición en televisión, y creo que también es un buen espacio para poder ver bien los ejes de campaña, porque si bien tenemos estos debates, que todavía no ha habido ninguno así, por ejemplo, cuando son los debates televisivos, que son como organizados por Anatel y todo, El de Anatel y el de la Archie. el No de sé si la... la Archie va a ser, pero el de Anatel se supone que sí. Sí, que es como la semana antes de la elección misma. Entonces, como todavía no lo vemos bien, solamente, la gente un poco que está más metida, vio el de la tercera, que estuvo bien bueno, bien producido. El de la Universidad de El San... de la USACH estuvo bien El bueno de la USACH también. A mí me estuvo gustó. bueno, pero de nuevo, como bien en particular en relación a lo que se habla de educación, que es un tema que se ha ido perdiendo A incluso en el... mí me dio risa que lo moderara. Eh, ajá, se me fue el nombre. Guillem. Alejandro Guillé, ¿verdad? Sí, con Belén ¿Verdad? Pellegrini. ¿Verdad? Alejandro Guillé fue el que lo moderó, que se dio ahí en las redes sociales de Usach, además de la radio Usach. La franja iniciará el miércoles 11. Miércoles eh, 11. parte Janet Jara. Ella es la primera en emitir su spot televisivo. En orden, después Toa, después Vinter y al final Mulet. Y los días posteriores los nombres van a ir rotando. La franja se emitirá en dos bloques de 7 minutos y medio cada uno. El primero a las 12:52 y el segundo a las 8:52. Excelente. Y tenemos toda la información de las elecciones primarias que la próxima semana vamos a ver un poco el cierre de este proceso, pero ahí le vamos a ir contando ya después como nuestra programación. Bueno, Bárbara, estamos finalizando el programa del día de hoy, así que te doy este espacio para finalizar una recomendación, una buena noticia, lo que sea que tu corazón te diga para contarle a nuestra audiencia. Yo voy a recomendar una canción. Una Por, canción. una canción. Porque, bueno, en el hemisferio norte, como se sabe, ya está por llegar el verano y normalmente a estas alturas ya está como esta canción que va a ser como la canción del verano, que por ejemplo tuvimos Espresso hace un tiempo atrás o Please, 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 Ah, sí, sí, ahí, la escuché. ya. Eh, pero este año no estaba viendo una canción del verano, oye, ahí como que, y de hecho la música que ha salido este año, la música pop en particular, ha estado súper deficiente. Entonces como que ya estaba así como de, oye, ¿qué onda la canción del verano? Y resulta que ahí la salvadora de los hits, estoy hablando ahí de Sabrina Carpenter, ella va y dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a salvar aquí tu playlist de el verano en este lado del mundo, el invierno en el hemisferio sur. Y tira hace un par de días hay un adelanto en redes que es básicamente ella muy en estilo Sabrina Carpenter, shorts muy cortos y haciendo dedo en la carretera. Y ya, nada más. Y después anuncia que esto es promoción para una canción que se llama Man Child, que sacó justamente ayer con su respectivo video musical que está en YouTube. Y en Mancha, bueno, no lo dice, pero como que todos pensamos que se trata ahí sobre su ex, el mismo al que le hizo Please, 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 donde ella decía, si vas a actuar como un idiota, no lo hagas frente a mí, no me avergüences. Adivinen qué hizo, la avergonzó, efectivamente se la cagó públicamente. Entonces ella ahora saca esta canción, Man Child,
donde básicamente habla de un man-child, que no puedo decirlo de otra forma, que es como esta imagen como de este hombre niño, así, inútil, básicamente, que no sabe hacer sus cosas, etcétera, etcétera. La canción es media pop, pero también media country, ese es como su vibe. Fue producida por el mismo equipo con el que produjo gran parte de su álbum Short and Sweet que sacó el año pasado, o sea, Jack Antonoff entre ellos, que es uno de los mejores amigos de Taylor Swift, su productor también de cabecera. La canción es corta, es entretenida, tiene este sonido que a mí me hizo pensar como, esta es una canción que Dolly Parton hubiera sacado si es que Dolly Parton hiciera pop más que country. No sé si se entiende la vibra. El video es bien entretenido, lo sacó también ayer en la noche, si no me equivoco, la canción salió en la mañana. Y eso, se llama Man Child, y si les queda gustando el sonido, en general es muy parecido a su último álbum de estudio, a Short and Sweet, que de hecho en marzo sacó la versión deluxe, marzo o febrero, donde incluyó otras canciones, así que Man Child, y si es que les queda gustando, ahí pueden buscar Short and Sweet Deluxe. Está en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Muy bien. ¿Quiero escuchar? Eso, está de nuevo entretenida. Creo que es el buen concepto de... Simpática. Simpática. Ya, voy yo. No encontré muy buenas noticias en general esta semana. Incluso la buena noticia que tengo está rodeada de una polémica, que es, la instalación del primer cable de fibra óptica entre Sudamérica y Oceanía realizado por Google. Tenemos que el gobierno de Chile y Google firmaron un contrato para comercializar y la capacidad futura de un cable de Humboldt que unirá Sudamérica con Oceanía a través de un cable gigante de 14.000 kilómetros. Esta nueva sociedad está conformada por partes iguales, con 50% de Google y 50% del Estado de Chile, representado por Desarrollo País como empresa, más que como el Estado de Chile firmante, para un poco iniciar todos estos proyectos que se iniciarían en el 2025 y estaría operando el 2026 para poder entregar como en este sentido conexión directa con sentidos globalizados en relación al internet y la fibra óptica y la conectividad sobre todo en nuestro país y en el cono sur. Entonces Chile estaría posicionado de forma muy, muy relevante. Entonces ya hay conexión entre Estados Unidos y Chile, ya hay un cable gigante que va desde Estados Unidos a Chile, pero además, esto estaba rodeado de una polémica porque esto primero se le iba a ganar Huawei. La empresa china de telecomunicaciones, que fue el que se acercó a Chile primero para decirle como, oiga, si es que tenemos este plan, estamos mucho más cerca, entonces conectamos China con Oceanía y Oceanía con ustedes. Y Chile dijo, está bueno, pero aquí sí efectivamente llamó Trump y dijo, jaja, no. O compras eso o nos enojamos contigo. Y Chile terminó cediendo con eso y se hizo el anuncio esta semana. Así que se espera que sea un super avance en tecnología y siempre es bueno de que Chile se posicione en estos espacios en relación a esto. No es la mejor noticia. Por ejemplo, otra buena noticia que no dimos, que es parte de la cuenta pública, que es efectivamente que el metro va a llegar al aeropuerto. Creo que eso, creo que eso es un súper avance, aunque se generó la polémica porque no es el primero de Sudamérica, porque hubo un... De hecho, sí. De No, hecho, sí. era... Porque los otros, uno es un tren, que no es lo mismo que metro, y Sí. el otro necesita un bus de acercamiento, Ah, que ya. sigue sin ser directo. Me Así faltaba. que Había uno que, sí, había visto que el de Sao Paulo, porque Sao Paulo iba a IA. Entonces yo había visto que el de Sao Paulo efectivamente es un tren, no es un metro, no es subterráneo. no es lo No es lo mismo. mismo. Y el de Bahía, y ese decía como, ah, ya, parece que ese sí. Pero sí, yo tengo No, un buen... pero por lo que yo leí, quizás estoy equivocada, pero lo que yo busqué decía que no era directo, directo. Como que igual llegabas a una parte y tenías que seguir el camino. Así que sí lo Sí, no, es. eso, Y el ministro adelantó en CNN que el pasaje iban a ser como 3 lucas. como 3 lucas, sí. Lo que ya sí, no es lo mismo que el pasaje del metro, pero no es caro Es, con todo lo que sale llegar al aeropuerto. es que eso, yo encuentro que más que como económico, es práctico.
como llegar desde Cerro Navia al metro en 7 minutos, lo encuentro la zorra. Como que para mí cualquier cosa que era como, no, queda cerca del aeropuerto, es que queda lejos. De donde estés. Sí. Como seas de Pudahuel, que estás en la misma comuna donde está el aeropuerto, te queda lejos. Como sea como sea. Entonces creo que es una súper buena noticia, además de la inclusión. Esto fue medio saludo a la bandera porque todavía está como muy en el aire, que es la llegada a Los Espejos y al sector poniente de Maipú, que son como las dos zonas que más necesitaban conectividad en relación a la cantidad de gente y buscar llegar a espacios comunes. Pero para eso creo que queda mucho harto más. Así que es una buena noticia, pero es un poco más lejos del aeropuerto, que ya incluso el metro está colocando en sus pantallas publicidad respecto a este nuevo avance, que va a ser la línea A, se llama. Como medio europeo, eso no a eso. Pero bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del programa. ¿Algo que te gustaría decir, que te gustaría comentar antes de despedirnos? Creo que no. ¿Algún saludo? Tenía algo y se me anduvo yendo. Eso, Así que no, ahí que nos sigan, que nos escuchen, que nos compartan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir el programa. En las redes sociales estamos creciendo cada vez más, así que estamos contentos con eso. Y recuerden seguirnos efectivamente en nuestras redes sociales para seguir creciendo, como laolla.pd en Instagram y TikTok, y también en nuestras plataformas de audio en YouTube y Spotify. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.